¿Qué llevó a Judas Iscariote a traicionar a Jesús? No es lo que piensas. A pesar de ser uno de los discípulos más cercanos a Jesús y testigo de milagros extraordinarios, Judas Iscariote tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: traicionar al Hijo de Dios. Pero ¿qué fue lo que realmente lo llevó a hacerlo? No fue el destino ni una profecía cerrada. Fue algo más profundo, algo más humano. Su corazón, endurecido por la incredulidad. Su visión limitada, que veía a Jesús solo como maestro y no como Señor. Su avaricia, que lo convirtió en presa fácil para el enemigo. Pero aquí está lo más sorprendente: Judas no estaba predestinado a fallar. Tenía una elección. ¿Qué fue lo que cegó a Judas al amor y el perdón de Jesús, incluso en sus últimos momentos? ¿Por qué buscó redención en el lugar equivocado? Descubre las razones que marcaron su trágico destino y lo convirtieron en el protagonista de una de las traiciones más famosas de la historia. ¿Estaba Judas condenado desde el principio? ¿O simplemente permitió que sus debilidades lo dominaran? La respuesta podría cambiar la forma en que ves su historia y la tuya. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para formar parte de su círculo íntimo y cercano. Su elección fue deliberada y tenía un propósito específico dentro del plan de Dios. Judas no solo acompañó a Jesús en su recorrido por toda Galilea y Judea, sino que también fue testigo de muchos de los milagros más sorprendentes realizados por él. Su misión, al igual que la de los demás discípulos, era difundir el mensaje de esperanza y salvación que Jesús predicaba. A lo largo del ministerio público de Jesús, Judas tuvo el privilegio de escuchar directamente las enseñanzas que cambiaron la vida de miles de personas y presenciar la transformación espiritual de muchos. Fue un testigo ocular de momentos de gran trascendencia, como la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro y la curación de los enfermos. También estuvo presente cuando Jesús proclamó el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más importantes del cristianismo. Su rol dentro del grupo lo colocaba como un participante activo en las labores diarias de los discípulos, colaborando en la organización y el cuidado de las necesidades de los seguidores de Jesús. La elección de Judas por parte de Jesús es un recordatorio del amor y la confianza que Dios tiene en cada ser humano, dándonos la oportunidad de ser parte de algo más grande. Fue designado por los otros discípulos y Jesús como el encargado de administrar las finanzas del grupo. Este rol de tesorero implicaba gestionar la bolsa común de dinero que se usaba para cubrir las necesidades diarias de Jesús y sus discípulos, así como para ayudar a los pobres y necesitados que encontraban durante su camino. La importancia de este papel no era menor, ya que el grupo viajaba constantemente y necesitaba fondos para cubrir su alimentación, hospedaje y otros gastos. Judas, al llevar la bolsa, tenía acceso a todo el dinero que llegaba por donaciones de simpatizantes del ministerio de Jesús. El rol de tesorero requería responsabilidad y honestidad, pero en el caso de Judas, hubo debilidades personales que lo llevaron a desviarse de la confianza que le fue depositada. El Evangelio de Juan menciona explícitamente que Judas acostumbraba a tomar para sí parte de estos fondos, aprovechándose de la posición de poder que tenía. Esta falta de integridad en su manejo de los recursos revela un lado oscuro en Judas, una tendencia a la codicia que, según la narrativa bíblica, fue desarrollándose y tomando fuerza a lo largo del tiempo. Esta conducta hizo que su corazón se endureciera progresivamente frente al mensaje de Jesús. El dinero y la administración de recursos se convirtieron en una tentación constante para Judas, y aunque seguía físicamente a Jesús, su mente y corazón empezaban a desviarse hacia intereses personales. La actitud de Judas hacia el dinero refleja una lucha interna. Por un lado, estaba con Jesús y sus enseñanzas de amor y desapego material, pero por otro lado, se aferraba al poder que el dinero le proporcionaba. Este conflicto interno no solo lo hizo más vulnerable a la influencia del mal, sino que también fue preparándolo para el rol trágico que acabaría desempeñando más adelante. Este mal manejo de los recursos financieros no era evidente para el resto de los discípulos, ya que ellos confiaban en Judas. Sin embargo, los evangelios nos muestran que Jesús sabía lo que ocurría en el corazón de Judas, pero aún así lo mantenía cerca, dándole oportunidades de arrepentimiento y cambio. Judas, aunque estaba en una posición de cercanía con el Hijo de Dios, dejó que su codicia lo alejara cada vez más de la misión divina, y este comportamiento fue un precursor de la traición definitiva. Judas Iscariote no llegó a traicionar a Jesús de un día para otro,
sino que su alejamiento espiritual fue un proceso gradual. A pesar de haber sido testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, Judas comenzó a tener dudas, conflictos internos y descontento. Los evangelios sugieren que, con el tiempo, la codicia y la insatisfacción empezaron a dominar su corazón, haciéndolo más vulnerable a las influencias negativas. La desilusión de Judas podría haber sido producto de sus expectativas equivocadas sobre el papel de Jesús como el Mesías. Judas, como muchos otros judíos de su época, esperaba un Mesías guerrero que liberara a Israel del yugo romano, y cuando Jesús predicaba sobre el amor, el sacrificio y el reino de Dios, es posible que estas enseñanzas no cumplieran con las expectativas que Judas tenía. En el Evangelio de Lucas se menciona que Satanás entró en Judas, indicando que la decisión de traicionar a Jesús no fue solo una cuestión de libre elección, sino que también estuvo impulsada por influencias demoníacas que aprovecharon las debilidades de su carácter. Esto nos muestra que Judas se fue alejando poco a poco del camino de la verdad, dejando que su ambición y su avaricia lo cegaran. Su alma se convirtió en terreno fértil para la oscuridad, lo que lo llevó a buscar una oportunidad para entregar a Jesús a los líderes religiosos. En el contexto del Evangelio, esta traición tenía un propósito más profundo en el plan de redención de Dios, pero desde la perspectiva humana, representaba la culminación de una serie de elecciones equivocadas que Judas fue haciendo. Judas comenzó a buscar una manera de entregar a Jesús, y este proceso de planificación fue un acto deliberado que refleja el conflicto interno que vivía. Aunque seguía siendo parte del grupo de los 12 y participaba en las actividades cotidianas con los demás discípulos, por dentro ya había decidido tomar un camino distinto. Esta etapa de traición encubierta es uno de los aspectos más trágicos de la historia de Judas, ya que demuestra cómo, a pesar de estar físicamente cerca de Jesús, su corazón se fue distanciando cada vez más. La traición de Judas no fue un impulso momentáneo, sino que se fue gestando hasta llegar al momento en que decidió acercarse a los líderes religiosos de Jerusalén. En aquellos tiempos, los sumos sacerdotes y los fariseos estaban buscando la manera de detener a Jesús, ya que lo consideraban una amenaza para su autoridad y para el orden religioso establecido. Sus enseñanzas y sus milagros atraían a grandes multitudes y cuestionaban las interpretaciones y prácticas de la ley mosaica que los líderes habían impuesto. Judas vio una oportunidad para obtener un beneficio económico al ponerse del lado de estos líderes religiosos. Judas se acercó a los sumos sacerdotes, quienes llevaban tiempo buscando una oportunidad para arrestar a Jesús sin provocar un tumulto. Ellos necesitaban a alguien del círculo íntimo de Jesús para que les indicara el momento y el lugar adecuados, y Judas parecía ser el candidato perfecto. En los evangelios se relata que, tras ofrecerse como informante, Judas negoció un trato con los sacerdotes. Acordaron entregarle 30 piezas de plata, el precio estipulado para un esclavo en la época, una cantidad que, en comparación con el valor de la vida de Jesús, era irrisoria. Sin embargo, para Judas, esa suma de dinero fue suficiente para entregar al maestro con quien había convivido durante años. La negociación de Judas con los líderes religiosos fue un acto calculado. No solo implicaba un intercambio de información, sino también una traición al vínculo que había compartido con Jesús y con los demás discípulos. Este trato clandestino fue sellado con un acuerdo en el que Judas se comprometió a entregar a Jesús en un momento en que no hubiera multitudes alrededor, para evitar disturbios. Este detalle muestra la astucia con la que se planificó la traición. Se buscaba capturar a Jesús en la oscuridad, en un lugar apartado, para evitar la reacción del pueblo que lo seguía. Desde el punto de vista espiritual, este momento de negociación simboliza el punto de no retorno para Judas. Decidió vender a su maestro, a quien había seguido durante años, a cambio de dinero, y esto selló su destino. La traición fue el resultado de una serie de decisiones que Judas tomó libremente, y aunque se cumplían así las profecías, él fue plenamente responsable de sus actos. La narrativa bíblica muestra que, aunque Judas buscaba un beneficio personal, no logró prever las consecuencias trágicas de sus acciones y el impacto espiritual que tendría sobre él y sobre la historia de la humanidad. Este trato con los líderes religiosos marca uno de los momentos más sombríos de los evangelios y es recordado como un símbolo de traición a lo largo de la historia. La última cena es uno de los momentos más significativos de la vida de Jesús, y también un episodio clave en la historia de Judas Iscariote. Durante esta cena, Jesús compartió la Pascua con sus discípulos en una atmósfera que era tanto solemne como íntima.
Fue en esta ocasión donde Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, entregando el pan y el vino como símbolo de su cuerpo y su sangre, y compartiendo un momento de profunda comunión con sus seguidores. Sin embargo, también fue durante esta cena cuando Jesús reveló que uno de los 12 lo traicionaría, lo que trajo una gran inquietud y confusión entre los discípulos. Jesús hizo esta revelación de manera abierta: uno de ustedes me va a traicionar. Ante estas palabras, los discípulos se sintieron angustiados y comenzaron a preguntarse unos a otros quién podría ser el traidor. La tristeza llenó la habitación, pues era inimaginable que alguno de ellos pudiera entregar a su maestro. Cada uno de ellos preguntó: ¿acaso soy yo, Señor?, mostrando que ninguno sabía con certeza quién sería y que cada uno examinaba su propio corazón. Cuando Judas hizo la misma pregunta: ¿soy yo, Maestro?, Jesús respondió de manera enigmática, confirmando que Judas era el traidor, aunque de un modo que los demás discípulos no comprendieron por completo. Según el Evangelio de Juan, Jesús le entregó un pedazo de pan mojado en el plato, un gesto que indicaba el señalamiento del traidor. En ese momento, se dice que Satanás entró en Judas, marcando el punto en que su decisión de traicionar a Jesús se volvió irrevocable. Aunque los demás discípulos no comprendían el significado de este acto, Judas sabía que Jesús conocía sus intenciones. Jesús también dijo algo profundamente significativo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Estas palabras de Jesús fueron una señal directa a Judas para que llevara a cabo su plan. Aunque las palabras fueron pronunciadas en calma, contenían una aceptación del destino que debía cumplirse. Jesús sabía que Judas estaba decidido, y aunque su corazón estaba lleno de amor por cada uno de sus discípulos, incluido Judas, también era consciente de que la traición era parte del plan divino. En este momento tan crucial, Jesús también mostró compasión hacia Judas, pues no lo apartó ni lo condenó frente a los demás. Incluso hasta el último momento, Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, Judas salió de la cena, entrando en la noche, tanto física como espiritualmente. Este detalle sobre salir en la noche es simbólico, representando su entrada en la oscuridad del alma y su alejamiento definitivo de la luz de Jesús. La última cena, por lo tanto, fue un momento cargado de simbolismo y emociones encontradas. Fue una despedida llena de amor, pero también el preludio a la traición que estaba por venir. La figura de Judas en este evento destaca la fragilidad humana, la lucha entre el bien y el mal que todos enfrentan, y el poder del libre albedrío que llevó a Judas a tomar el camino de la traición, incluso estando tan cerca de la divinidad. El momento de la traición se materializó cuando Judas llevó a cabo su plan para entregar a Jesús. Luego de salir de la última cena, Judas se dirigió hacia los líderes religiosos y los soldados, guiándolos hasta donde Jesús estaba. Sabía que encontraría a Jesús en el huerto de Getsemaní, un lugar al que frecuentemente iba con sus discípulos para orar y reflexionar. Era un sitio apartado y tranquilo, ideal para llevar a cabo la captura de Jesús sin la presencia de multitudes que pudieran causar alboroto. Judas llegó al huerto acompañado por una gran multitud de soldados y guardias del templo, quienes llevaban antorchas, espadas y palos, preparados para arrestar a Jesús. Para que los soldados pudieran identificar a Jesús entre los demás, Judas les había dado una señal previamente acordada: aquel a quien yo bese, ese es, apresadlo. El beso, un gesto de afecto y respeto, se convirtió en el símbolo de la traición. Al acercarse a Jesús, Judas lo saludó diciendo: «Salve, maestro», y lo besó en la mejilla. Este beso, que en circunstancias normales representaba amistad y lealtad, en este contexto simbolizó la traición y el engaño. Jesús, consciente de lo que estaba sucediendo, miró a Judas y le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?», y también le preguntó: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Estas palabras de Jesús reflejaron tanto tristeza como una especie de aceptación. Jesús sabía lo que debía ocurrir y no mostró resistencia alguna. Sin embargo, sus palabras revelaron la profundidad de la traición de Judas, quien utilizó un signo de amistad para entregar a aquel que había sido su maestro y guía. Los soldados, tras la señal de Judas, procedieron a arrestar a Jesús. Los discípulos, sorprendidos y aterrados por lo que sucedía, intentaron reaccionar. Pedro incluso desenfundó una espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, pero Jesús intervino inmediatamente, sanando al herido y ordenando a sus discípulos que no usaran la violencia.
Jesús sabía que debía entregarse y cumplir con la voluntad de su Padre, y les recordó que todo esto sucedía para que se cumplieran las Escrituras. El beso de Judas es uno de los momentos más icónicos y dolorosos de los Evangelios. Es el instante en que la traición se hace física y visible, y marca el inicio del sufrimiento de Jesús hacia la crucifixión. El acto de Judas se convirtió en un símbolo universal de traición y falsedad, ya que traicionó con un beso, una acción que normalmente se asocia con el cariño y la confianza. Esta ironía hace que el beso de Judas sea un gesto aún más trágico y doloroso. Aunque Judas cumplió con lo que había acordado, el peso de su acción comenzó a cobrarle factura emocionalmente. Entregar a Jesús no fue solo traicionar a un amigo, sino también traicionar sus propias oportunidades de redención. A partir de este momento, la historia de Judas se tornó aún más oscura, pues aunque había recibido las 30 piezas de plata y había cumplido su trato, el remordimiento y el vacío espiritual pronto empezarían a consumirlo. Tras la entrega de Jesús a los líderes religiosos, Judas Iscariote comenzó a experimentar un profundo remordimiento por su traición. Ver cómo Jesús era apresado, juzgado y condenado a muerte afectó a Judas de una manera que no había previsto. Las consecuencias reales de su acción se hicieron evidentes cuando Jesús fue llevado ante el Sanedrín y luego entregado a Poncio Pilato. La magnitud de lo que había hecho se le reveló claramente, y la culpa y el pesar empezaron a devorar su alma. Judas intentó revertir lo que había hecho. Fue nuevamente ante los sumos sacerdotes y ancianos, llevando consigo las 30 piezas de plata, con la esperanza de devolverlas y cancelar el trato. Frente a ellos, confesó su pecado con desesperación, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Sin embargo, los líderes religiosos, que ya habían obtenido lo que querían, lo despreciaron y le respondieron fríamente: «¿Qué nos importa? Es tu problema». Esta respuesta reflejó la falta de empatía y el interés exclusivamente pragmático que tenían respecto a Judas. Una vez que había cumplido su propósito, su situación personal les era irrelevante. Este rechazo de los sacerdotes dejó a Judas completamente solo, sin posibilidad de redención ante los ojos humanos. El remordimiento que sentía no tenía salida. Había traicionado a su maestro, y aunque intentó devolver el dinero como símbolo de arrepentimiento, el daño ya estaba hecho. Al no encontrar consuelo, lanzó las monedas de plata en el templo, un acto que simbolizaba el rechazo del beneficio que había obtenido por la traición. Para Judas, esas monedas ya no tenían ningún valor, eran un símbolo de su culpa y del error irreparable que había cometido. La desesperación y la soledad que sentía Judas eran abrumadoras. A diferencia de Pedro, quien también falló a Jesús al negarlo 3 veces pero luego encontró perdón y redención, Judas no pudo encontrar una salida para su remordimiento. Sintió que su pecado era tan grande que no había posibilidad de perdón, y la culpa se convirtió en una carga insoportable. Los evangelios nos relatan que Judas, incapaz de sobrellevar la desesperación, decidió quitarse la vida. Según Mateo, Judas se ahorcó, un final trágico que refleja el colapso total de un hombre que, en su momento, había sido parte del círculo más cercano de Jesús. El acto de quitarse la vida muestra la intensidad de la angustia de Judas, quien, cegado por la culpa, no pudo ver que la misericordia y el perdón de Dios estaban aún disponibles. La falta de fe en la posibilidad del perdón y la ausencia de esperanza lo llevaron a la desesperación final. Es importante notar que su suicidio no solo fue el final de su vida física, sino también un símbolo de la ruptura definitiva de su relación con Dios y la comunidad de los discípulos. El campo de sangre, el terreno que fue comprado con las monedas que Judas devolvió, es también un recordatorio de las consecuencias de la traición. Con esas monedas, los sacerdotes compraron un terreno llamado Acéldama, que sería utilizado como cementerio para extranjeros. Este acto simbolizaba que el dinero que había sido obtenido de manera tan corrupta no podía ser utilizado para fines sagrados, y el lugar donde se enterraría a los muertos fue, de alguna manera, un reflejo del destino sombrío de Judas. En el relato bíblico, la historia de Judas es una advertencia sobre los peligros del remordimiento sin esperanza y la tragedia de no buscar la reconciliación, incluso después de haber cometido un error. Después de devolver las 30 piezas de plata y ver cómo su traición llevó a Jesús a ser condenado, Judas se sintió abrumado por el remordimiento. La culpa lo aplastaba, y la magnitud de su error lo dejó sin salida. En lugar de buscar el perdón y la reconciliación, como lo hizo Pedro tras negar a Jesús,
Judas se hundió en la desesperación y sintió que no había esperanza para él. Creyó que su pecado era demasiado grande como para ser perdonado, y la idea de continuar viviendo con el peso de la traición se volvió insoportable. Judas decidió quitarse la vida, y así puso fin a su sufrimiento físico, aunque no a la tragedia espiritual que lo envolvía. Según el Evangelio de Mateo, Judas se ahorcó, un acto que simboliza el colapso absoluto de un hombre que, en su momento, había sido parte del círculo más íntimo de Jesús. El suicidio de Judas nos recuerda la soledad y la desesperación que sintió al ser consciente de lo que había hecho, y al no encontrar un camino hacia la redención. Es el símbolo de un corazón roto que no supo cómo buscar ayuda y que se dejó vencer por la culpa. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, ofrece otro relato sobre la muerte de Judas, donde menciona que Judas cayó de cabeza, y su cuerpo se reventó y se derramaron todas sus entrañas. Aunque esta versión parece diferir de la que presenta Mateo, muchos estudiosos consideran que ambas descripciones podrían complementarse. Es posible que Judas se ahorcara, y luego, su cuerpo, ya sin vida, cayera y se rompiera al impactar contra el suelo. Esta imagen gráfica subraya la violencia y lo trágico de su muerte, mostrando cómo su remordimiento culminó en una muerte horrenda. El final de Judas contrasta enormemente con la promesa de vida y perdón que Jesús había predicado durante todo su ministerio. Mientras que Pedro, quien también traicionó a Jesús al negarlo 3 veces, encontró el camino de vuelta gracias al arrepentimiento sincero y la fe en el perdón de Jesús, Judas no pudo ver más allá de su propia culpa y se dejó arrastrar por la desesperación. Es una lección poderosa sobre la diferencia entre el arrepentimiento que lleva a la restauración y el remordimiento que conduce a la autodestrucción. La muerte de Judas también llevó a los sumos sacerdotes a enfrentarse a una situación particular. Las 30 piezas de plata que él devolvió no podían ser usadas para fines sagrados, ya que se consideraban precio de sangre. Los sacerdotes, entonces, usaron ese dinero para comprar un terreno llamado Campo de Sangre o Acéldama, que sería utilizado como un cementerio para extranjeros. Este hecho simboliza la naturaleza corrupta del dinero que Judas recibió por entregar a Jesús y también refleja cómo la traición no solo afectó su vida, sino que dejó un legado de dolor y deshonra. El suicidio de Judas es un recordatorio de la tragedia que ocurre cuando el ser humano se cierra a la posibilidad de redención. A pesar de estar tan cerca de Jesús, Judas no entendió la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Su historia nos muestra que, aunque podamos cometer errores graves, siempre existe la posibilidad de arrepentirse y ser perdonados, si buscamos con sinceridad el perdón divino. Judas, sin embargo, se dejó vencer por su desesperación y eligió un camino sin retorno, perdiendo la oportunidad de ser parte del plan de redención que Jesús había venido a ofrecer a toda la humanidad. Después de que Judas Iscariote devolvió las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, los sacerdotes se encontraron con un dilema moral. Las monedas que Judas arrojó al templo eran consideradas precio de sangre, dinero que había sido utilizado para pagar la entrega de un hombre inocente. Según las leyes judías, ese dinero no podía ser depositado en el tesoro del templo debido a su origen corrupto. Por lo tanto, los líderes religiosos decidieron utilizar esas monedas para comprar un terreno conocido como Campo de Sangre o Acéldama, que sería destinado a ser un cementerio para extranjeros. Este terreno adquirió el nombre de Campo de Sangre por varias razones. Primero, estaba comprado con el dinero que se obtuvo a través de la traición y la muerte de Jesús, lo cual lo marcaba como un terreno relacionado con la injusticia y la violencia. Segundo, el campo se convirtió en un lugar donde se enterraban a aquellos que no tenían una tierra propia en Jerusalén, principalmente extranjeros o personas sin hogar, lo que significaba que estaba destinado a los marginados y los olvidados de la sociedad. Este uso del terreno reflejaba el resultado de un acto cometido desde la ambición y la traición, un acto que no trajo prosperidad, sino desgracia y desolación. El Campo de Sangre, por lo tanto, es un lugar cargado de simbolismo y tragedia. Es un recordatorio tangible de la traición de Judas y de la naturaleza corrupta del dinero que recibió a cambio de entregar a Jesús. Este dinero, que en un principio representó la ganancia personal de Judas, terminó siendo utilizado para comprar un terreno destinado a los muertos, lo cual muestra cómo las ganancias de la traición nunca produjeron beneficio alguno para nadie. Las monedas de plata que Judas había ambicionado se convirtieron en la financiación de un terreno para el descanso de los cuerpos sin nombre, y esta transformación subraya la inutilidad y el vacío que acompañaron a su traición.
La compra del campo de sangre también cumplió con lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Zacarías se menciona el precio de 30 piezas de plata y el acto de tirarlas al alfarero, lo cual algunos estudiosos interpretan como un presagio de la compra del terreno. El cumplimiento de esta profecía resalta cómo, incluso en la traición y el dolor, el plan divino estaba en marcha, y nada de lo que ocurrió fue un accidente. La mención de este campo en los Evangelios tiene un profundo significado, no solo como una explicación de lo que se hizo con el dinero de Judas, sino también como un símbolo de cómo los actos humanos, incluso los más oscuros, pueden ser utilizados dentro del plan mayor de Dios. El campo de sangre es, además, un símbolo de la separación definitiva de Judas de la comunidad de los discípulos y del propósito divino. Mientras los otros apóstoles, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, fueron llenos de esperanza y del Espíritu Santo, preparados para llevar el mensaje del Evangelio al mundo, el final de Judas fue completamente diferente. Su destino, ligado a ese terreno sombrío, refleja el vacío y la desesperación que lo consumieron, un contraste directo con la misión de vida y esperanza que caracterizó al resto de los discípulos. En última instancia, el campo de sangre también es un lugar de reflexión para los cristianos sobre las consecuencias de los actos motivados por la codicia y la desesperación. La historia de cómo este terreno fue adquirido resuena como una advertencia sobre las decisiones que tomamos y los efectos duraderos que pueden tener, no solo sobre nuestras vidas, sino también sobre las vidas de otros. La tragedia de Judas no fue solo la traición en sí misma, sino también su incapacidad de creer en la posibilidad del perdón, y el campo de sangre queda como un monumento a la tristeza de un corazón que se apartó de la gracia de Dios. Aunque Judas Iscariote es mayormente conocido por su traición a Jesús, su papel en la historia del cristianismo tiene un profundo significado que va más allá de su acto de traición. Paradójicamente, su traición fue un componente esencial en el plan de redención de la humanidad. La entrega de Jesús a las autoridades, provocada por la traición de Judas, fue el catalizador de una serie de eventos que llevarían a la crucifixión y resurrección de Cristo, los pilares centrales de la fe cristiana. Sin la entrega y el sacrificio de Jesús, la redención de los pecados y la salvación no habrían sido posibles de acuerdo con la teología cristiana. Judas cumplió, de una manera trágica, un papel que estaba escrito dentro del plan divino, aunque esto no exime su responsabilidad personal. El hecho de que fuera elegido como uno de los 12 apóstoles muestra que Jesús lo amaba y le había confiado una gran responsabilidad, con la misma oportunidad que los demás de ser un fiel seguidor. Sin embargo, sus propias decisiones y debilidades lo llevaron por un camino distinto. El libre albedrío de Judas, aunque lo hizo tomar decisiones condenables, se desarrolló dentro del propósito divino más amplio. La figura de Judas representa la complejidad del ser humano. Es una combinación de libre albedrío, influencias externas y el papel que jugamos dentro del plan mayor de Dios. Incluso cuando parecía estar muy cerca de Jesús, su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios. A pesar de estar en el entorno más propicio para crecer espiritualmente, las ambiciones personales y la falta de entendimiento lo llevaron a perderse. Judas es un recordatorio de cómo la proximidad física a lo sagrado no garantiza una verdadera conexión espiritual. Su historia invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, incluso en medio de dudas y tentaciones. Aunque la traición de Judas fue dolorosa, Jesús nunca mostró odio ni rencor hacia él. Durante la última cena, Jesús le lavó los pies, un gesto de amor y humildad. Incluso en el momento de la traición, Jesús se dirigió a Judas como amigo. Estos actos reflejan que el amor de Jesús era incondicional y que, a pesar de la gravedad de su traición, Judas no estaba fuera del alcance del perdón divino. Esto hace que la historia de Judas sea aún más trágica, ya que muestra que la desesperación y el arrepentimiento sin esperanza lo llevaron a un destino que podría haber sido diferente si hubiera comprendido la magnitud de la misericordia de Dios. El papel de Judas en la redención también subraya un mensaje crucial. Todos tenemos la capacidad de hacer el bien o el mal, y nuestras elecciones definen nuestro destino. Judas fue testigo de los milagros, las enseñanzas y el amor de Jesús, pero su visión se nubló debido a sus deseos materiales y expectativas equivocadas sobre el Mesías. No comprendió que el reino de Dios no era uno de poder político o material, sino un reino espiritual basado en el amor y el sacrificio. Su falta de comprensión y su incapacidad de confiar en el plan de Dios lo llevaron a ser el protagonista de una de las traiciones más infames de la historia.
Sin embargo, a pesar de la tragedia de Judas, la historia no termina con la desesperación, sino con la resurrección de Cristo y la promesa de la redención para todos. Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado, pero su sacrificio trajo la salvación al mundo. La traición de Judas, aunque dolorosa, fue el medio por el cual se cumplió la voluntad de Dios de redimir a la humanidad. En este sentido, el papel de Judas en la historia de la redención es una paradoja. Su traición llevó al sacrificio más grande, que resultó en la mayor victoria, la victoria sobre el pecado y la muerte. Así, la figura de Judas invita a la reflexión sobre la gracia y el perdón. Nos recuerda la fragilidad del ser humano y la importancia de la elección, pero también resalta la profundidad del amor de Dios, que busca la redención incluso de aquellos que han fallado gravemente. Aunque Judas no encontró el camino de vuelta, su historia sigue siendo una lección sobre la naturaleza del perdón divino y la esperanza que siempre está disponible para todos, sin importar cuán lejos se haya caído. Querido Dios, te pedimos que nos des la sabiduría para aprender de cada historia que encontramos en la Biblia. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a mantenernos fieles a ti y a recordar siempre que tu perdón está disponible para todos aquellos que lo busquen de corazón. Te rogamos que nuestras acciones reflejen tu amor y misericordia y que nunca nos dejemos vencer por la desesperación. Gracias por tu infinita gracia y por el sacrificio de Jesús que nos dio la oportunidad de ser redimidos. Amén. Si este mensaje te ha ayudado, te invitamos a copiar este enlace y compartirlo con aquellas personas que puedan necesitar escuchar estas palabras, ya sean familiares, amigos o seres queridos. Además, no olvides seguirnos, suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo. Queremos saber de ti, sobre qué te gustaría que hablemos en el próximo vídeo. Recuerda, cuanto más compartas este mensaje, más bendiciones llegarán a tu vida. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.